El papel de la revisoría fiscal en la lucha contra el soborno transnacional, el lavado de activos y la financiación del terrorismo. ¿Cuál es la ley que regula el soborno transnacional? La Ley 1778 de 2016 dicta normas sobre la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por actos de corrupción transnacional y otras disposiciones en materia de lucha contra la corrupción. Según su artículo 23, le corresponde a la Superintendencia de Sociedades promover en las personas jurídicas sujetas a su vigilancia la adopción de programas de transparencia y ética empresarial. ¿Quiénes deben implementar un sistema de prevención y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo? Las sociedades del sector real, que según los criterios del capítulo 10 de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades de 2017, cumplan con los requisitos. ¿Cuál es el rol del revisor fiscal? Son especialistas calificados y capacitados en materia contable, financiera y económica, quienes deben cumplir con los principios éticos en el ejercicio de sus funciones, como lo indica el artículo 35 de la Ley 43 de 1990. ¿Cuáles son los principios que define el Código de Ética y que rigen la profesión contable? Los principios son objetividad, comportamiento profesional, integridad, confidencialidad y competencia profesional. Teniendo en cuenta que el revisor fiscal tiene un papel importante en la lucha contra el soborno transnacional, el lavado de activos y la financiación del terrorismo en el desarrollo de sus funciones, debe acatar lo establecido en las siguientes normas. Código de Comercio, artículo 207, mediante el cual se definen las funciones del revisor fiscal, adicionado por la Ley 1762 de 2015 en relación con el reporte a la UIAF de operaciones sospechosas. Ley 43 de 1990. Reglamenta la profesión, establece el Código de Ética y otras disposiciones sobre secreto profesional. Artículo 80 de la Ley 190 de 1995, referente a algunas funciones de los revisores fiscales de personas jurídicas contratistas del Estado. Artículo 32 de la Ley 1778 de 2016, referente a la responsabilidad de los revisores fiscales y su deber de denuncia. Estas son algunas normas internacionales de auditoría que aplicará el revisor fiscal en la prevención de los delitos de soborno transnacional, lavado de activos y financiación del terrorismo y sus objetivos. NIA 200. El objetivo general de la auditoría es aumentar el grado de confianza de los usuarios en los estados financieros. Esto se logra mediante la expresión por parte del revisor fiscal de una opinión sobre si los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Existen limitaciones inherentes a la auditoría que reducen la posibilidad de que el auditor detecte el fraude. Las limitaciones están ligadas a naturaleza de la información financiera, periodo de tiempo y costos razonables de la auditoría, naturaleza de los procedimientos de auditoría. Dadas las anteriores limitaciones, el revisor fiscal debe mantener el escepticismo profesional durante toda la auditoría, lo cual cobra gran importancia en el contexto del papel del revisor fiscal en la detección del fraude. ¿De qué trata la NIA 230 Documentación de Auditoría? Esta norma refiere a la responsabilidad que tiene el auditor en la preparación de la documentación suficiente, adecuada y necesaria en la auditoría de estados financieros. La documentación de auditoría es la evidencia del trabajo realizado, los resultados obtenidos y las conclusiones alcanzadas por el profesional de la contaduría, la cual se refleja en los papeles de trabajo. En el evento de que se detecte algún delito, este debe quedar debidamente argumentado para el reporte de la UIAF. NIA 240 Responsabilidades del auditor en relación con el fraude en una auditoría de estados financieros. Para efecto de la NIA 240, el fraude es un acto intencionado realizado por una o más personas de la dirección, responsables del gobierno de la entidad, empleados o terceros, que conlleva la utilización del engaño con el fin de conseguir una ventaja injusta o ilegal. Dejamos claro que al revisor fiscal no le corresponde determinar si se ha configurado o no un delito.
Su obligación consiste en realizar la denuncia ante las autoridades correspondientes en caso de que se evidencie la presunta configuración de alguno. Estos son algunos tipos de fraude: por información financiera fraudulenta o derivado de una apropiación indebida de activos. NIA 250. Consideración de las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría de estados financieros. El revisor fiscal tiene la responsabilidad de considerar las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a las compañías objeto de revisión. En el contexto de los delitos como soborno transnacional o lavado de activos y financiación del terrorismo, el incumplimiento de las disposiciones legales puede acarrear a las compañías efectos materiales en los estados financieros. Estos son algunos factores de riesgo en materia de soborno transnacional: riesgo país, riesgo sector, riesgo terceros. Estos son algunos factores de riesgo en materia de lavado de activos y la financiación del terrorismo: clientes y usuarios, productos, canales de distribución, jurisdicción, manejo de efectivo, operaciones. Señales de alerta en materia de soborno transnacional, lavado de activos y la financiación del terrorismo. En el análisis de los estados financieros, registros contables y operaciones. En los estados financieros, detectar situaciones como la existencia de bienes o derechos adquiridos por mayor o menor precio de mercado. En los registros contables, identificar, por ejemplo, facturas falsas o infladas y exceso de descuentos o reembolsos. En las operaciones, identificar aquellas que no tienen una explicación lógica, económica o práctica. En la estructura societaria se debe tener en cuenta estructuras jurídicas complejas o internacionales sin aparentes beneficios comerciales, legales o fiscales, o poseer y controlar una entidad jurídica sin objetivo comercial, particularmente si está localizada en el extranjero. En el análisis de las transacciones o contratos, estar atentos a pérdidas o ganancias inusuales en los contratos o cambios significativos sin justificación comercial, entre otros. Una señal de alerta en el lavado de activos y la financiación del terrorismo son las transferencias desde y hacia el exterior de montos elevados frecuentes, no justificados, o la realización de operaciones que no coinciden con su capacidad económica, que realicen transferencias de dinero desde o hacia países considerados no cooperantes por el GAFI o hacia países considerados por la OCDE como paraísos fiscales sin justificación económica aparente, entre otras. Tipologías de soborno transnacional y corrupción. Están representados principalmente en pagos en especie a través de inmuebles, entretenimiento, gastos que asume la compañía por viajes de un servidor público, regalos, objetos de valor, contribuciones políticas para campañas políticas, entre otros. Tipologías de lavado de activos y financiación del terrorismo. Según la UIAF, se puede lavar activos utilizando fondos ilícitos para disminuir endeudamiento o capitalizando empresas legítimas por exportaciones ficticias, sustituyendo una deuda externa contraída por un cliente, utilizando cuentas bancarias prestadas para ocultar pagos por delitos, pagando mercancías de contrabando, declarando premios ficticios, utilizando empresas legales para apoyar organizaciones narcoterroristas, realizando transacciones en cuentas de secuestrados. Estrategias para detectar el soborno transnacional, el lavado de activos y la financiación del terrorismo. El revisor fiscal y el contador en el proceso de inteligencia y análisis de información pueden aplicar estrategias tales como identificar los directivos o empleados con un estilo de vida que no es compatible con los ingresos conocidos, elaborar un perfil de la empresa de sus altos directivos, analizar información relacionada con las personas que al interior de la sociedad negocian, firman contratos y autorizan pagos, revisar los contratos locales e internacionales y el valor de los bienes transferidos, inspeccionar la correspondencia, registros bancarios y registros de viaje, identificar esquemas de inversión extranjera que exijan gran cantidad de licencias o permisos, entre otros. Importancia de la denuncia del revisor fiscal ante la presunta comisión de delitos.
El revisor fiscal en Colombia debe tener presente lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1778 de 2016, denunciando ante las distintas autoridades los actos de corrupción, la presunta realización de un delito contra la administración pública, un delito contra el orden económico y social, un delito contra el patrimonio económico que hubiere detectado en el ejercicio de su cargo. Para más información puede consultar la guía El papel de la revisoría fiscal en la lucha contra el soborno transnacional, el lavado de activos y la financiación del terrorismo en www.supersociedades.gov.co.